Ahora vamos a un caso clínico. Un masculino de 65 años, imagínense el caso, que llega a su hospital, ustedes están en el servicio de urgencias y llega con falla respiratoria. El paciente trae esta placa consigo y sus antecedentes personales son diabético, hipertenso, 2 stents coronarios, un paciente con cardiopatía isquémica y cardiopatía hipertensiva, y hace 6 meses hicieron un eco y su FEBI, a pesar de no ser la mejor, pues está por encima del 35 al 40%, una FEBI de 45. Les mencionaba el paciente que lleva 3 días con tos no productiva y fiebre, una TA de 180-100, una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria está taquipneico y está desaturado. Evidentemente el paciente lo que requiere en estos momentos de forma inicial es oxígeno y después, ¿qué sigue? ¿Diurético o iniciar antibiótico? ¿Qué tenemos que hacer? Estamos ante el contexto en esta placa donde no vemos broncograma aéreo, lo que vemos es vidrio deslustrado de un SIRA por una neumonía adquirida en la comunidad atípica, o estamos en el contexto de un edema agudo pulmonar de origen cardiogénico. Esto es un contexto muy frecuente en los servicios de urgencias. Entonces, tú recibes al paciente, inicias dándole el apoyo con oxigenoterapia, que es lo que apremia en este caso, y tú dices, es momento de pedir una interconsulta, ya pedí laboratorios, ya tengo la placa, ya tengo la gasometría, donde tengo hipoxemia, hipocapnia por la taquipnea, y tu primera evaluación la pides por parte de un neumólogo. Y el neumólogo te pide una tomografía. Parece broma, pero esto sucede muy frecuentemente en los servicios de urgencias, no me van a dejar mentir. Y dice, bueno, pues yo me hago cargo del paciente si comprobamos que es una neumonía típica. Pero el ataque va a estar hasta el día siguiente porque el paciente ingresó en la noche. Llegan los laboratorios a la hora y entre todos los laboratorios hay un BNP de 3200. Entonces te dice este paciente lo que tiene con esa placa es un edema agudo pulmonar, ponle diurético y déjalo a cargo de cardiología por insuficiencia cardíaca congestiva. El contexto parece ser que es muy probable, ¿cierto? Pero el paciente tiene fiebre, entonces el cardiólogo no te la compra tan fácil. Dice, oye, tiene fiebre, quiero ver los laboratorios, pero te lo veo cuando tenga un ecocardiograma. Bueno, el ecocardiograma no va a estar hasta mañana temprano también. Y los laboratorios apoyan a la cardióloga diciendo que parece más bien un contexto infeccioso y que no le pongas diurético, que lo que tienes que hacer es ponerle antibiótico-terapia de amplio espectro. Es una neumonía por esa procalcitonina, por esa PCR para influenza, así que queda a cargo de neumo. Los dos platican entre sí y llegan a la conclusión de que pase a cargo de terapia intensiva en lo que se hace el diagnóstico, y el intensivista, por supuesto, dice, ¿quién yo? Yo le tengo que hacer el diagnóstico, y en la mayoría de los lugares, pues el que está a cargo del área crítica es el mismo que recibió al paciente en urgencias, o sea, no hay para dónde irse. Entonces dices, bueno, está bien, mañana ya tendré los estudios de imagen, pero mientras, ¿cómo hago la diferencia? Faltan 12 horas todavía, es demasiado tiempo para retrasar el antibiótico o ponerle diurético a un paciente que lo que tiene es un SIRA y le podría ser más perjudicial. Hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando yo hice la primera residencia en medicina interna, cuando un paciente estaba en este contexto, lo que se hacía era ponerle un catéter de Swan-Ganz. Y si la presión de oclusión de la arteria pulmonar estaba arriba de 18, tú podías decir tajantemente que era un edema agudo pulmonar cardiogénico. Si estaba abajo de 15, tú decías que era un edema agudo pulmonar no cardiogénico, el término que usábamos, para decir que era un SIRA o un SDRA. Entre 15 y 18 era un área gris. Por eso pongo esto de que alguien tendrá un Swan-Ganz que no esté caducado, ya que en la mayoría de los hospitales se ha abandonado erróneamente, por supuesto, porque el Swan-Ganz todavía tiene cabida en contextos muy específicos. Adentrémonos a cómo podemos caracterizar este perfil B y llegar a la conclusión de que es un edema agudo pulmonar cardiogénico o es un SDRA o SIRA.
tiene que ver con la distribución del perfil, con la línea pleural, con el líquido que hay y las características de este líquido pleural y con el broncograma aéreo estático o dinámico. Vamos a ejemplificarlo en las siguientes diapositivas. Estos son 5 tips para diferenciar entre el edema agudo pulmonar y el SIRA. Y esta es la diferencia del perfil B para hacerlo entre edema agudo pulmonar cardiogénico y SIRA con la caracterización de el patrón B, de la pleura y del derrame, como veremos a continuación. Vamos a ver la diferencia entre este patrón B, que en el edema agudo pulmonar es homogéneo, en el SIRA es heterogéneo, que es gravitacional en el edema agudo pulmonar, que no es gravitacional en el SIRA, las características del derrame pleural en uno y en otro, y la línea pleural que ha tomado gran relevancia en los últimos años para caracterizar a las patologías intersticiales. Muy bien, este es el tip número 1. El edema agudo pulmonar cardiogénico es una enfermedad que es gravitacional y homogénea. ¿A qué nos referimos con esto? Por gravedad, el agua empieza en las partes más inferiores, es bilateral y va subiendo poco a poco hasta llegar a los ápices en el peor de los casos. A eso se refiere con gravitacional. Y a homogéneo, que es similar el patrón que vamos a encontrar. Si encontramos un caso académico, encontraremos que en la parte superior hay ausencia de agua extravascular pulmonar, tendríamos un patrón A y A, después tendríamos mínima ganancia, patrón B intersticial es homogéneo, porque si aquí hubiera patrón A y aquí hubiera patrón B, se convierte en heterogéneo, pensaríamos en SIRA, después B alveolar, hasta en las partes inferiores encontraríamos PLAPS, encontraríamos un derrame pleural anecoico, bilateral, y eso también es homogéneo. Y eso nos orienta a que es un edema agudo pulmonar y no un SIRA. Podemos ver que en los ápices es un patrón A, bilateral, después intersticial, después alveolar, para finalmente tener derrame y PLAPS, ¿no? Esto es académicamente como nos gustaría encontrar a un paciente con edema agudo pulmonar para poder hacer fácilmente la diferencia. Y después caracterizar la pleura. En el SIRA, en cambio, como sabemos, como no es gravitacional, o sea, podemos tener un perfil B de un lado y A de otro, eso es heterogéneo, no es homogéneo, y después de ese perfil B intersticial, abajo tener un perfil, un patrón A. ¿Cómo? De acá hacia acá hay agua extravascular pulmonar y aquí no, sí, porque así es el SIRA y lo podemos ver en esta tomografía. Si nosotros le ponemos en los ápices el ultrasonido, vamos a encontrar un perfil B, patrón B intersticial. En esa zona encontraríamos consolidación, porque podemos ver el broncograma aéreo, ahí lo represento con un Schred sign, una consolidación subpleural, y un patrón B, pero intersticial, con líneas muy pegadas, igual en esas zonas, y en la parte inferior podemos ver que de un lado hay patrón B alveolar, y en otros lados hay patrón A. Por lo tanto, no es gravitacional, es heterogéneo, nos hace pensar en un SIRA. Y es que si sucede este vidrio deslustrado que nos da inflamación y broncograma aéreo, por otro lado con consolidación, es muy típico del SIRA. Hay zonas que están respetadas, hay zonas que están inflamadas, vidrio deslustrado, hay zonas que están consolidadas con broncograma aéreo. Número 2, este patrón heterogéneo en un mismo cuadrante. Cuando aprendemos ultrasonido, sabemos que en un cuadrante
donde nosotros ponemos el ultrasonido entre dos costillas, solamente podemos tener un patrón. O tenemos un patrón A o tenemos un patrón B. Independientemente si es B alveolar, intersticial, lo que quieran, solamente hay uno u otro. Pues no. Cuando vas ya avanzando en el ultrasonido, te das cuenta que puede suceder esto. Vean. Podemos ver cómo en un mismo cuadrante entre dos costillas, como vemos en la imagen en el video superior, existe tanto líneas B y aparecen en conjunto con un patrón A. Le pone un score 3 en LOS, que significa mucha agua extravascular pulmonar, y le pone 0 de que no hay agua extravascular pulmonar, o sea que es un patrón A. Y vean cómo pueden coincidir ambos en el mismo cuadrante. ¿Por qué? Bueno, pues aquí está la respuesta. Podemos ver en el ultrasonido que está apical, como si lo ponemos en esa zona, podríamos ver de un lado, en ese mismo cuadrante, cuando el paciente inspire, que aparezca el patrón B, y cuando el paciente expire, el patrón A. Eso es un patrón heterogéneo en un mismo cuadrante. Eso es muy, muy, muy sugestivo de un patrón inflamatorio. En este contexto, SIRA. En el ultrasonido que ponemos en la parte intermedia del pulmón, vemos la consolidación subpleural, por eso vemos el Schreck sign, y en la parte basal no hay ocupación alveolar, ni tampoco hay ocupación del intersticio, por eso vemos un patrón A. Número 3, el derrame pleural, ya en las bases, que tiene atelectasias pasivas y no tiene broncograma aerodinámico, nos sugiere mucho edema agudo pulmonar. Hay signo del sinusoide en el derrame interpleural. En el derrame pleural basal o PLAPS hay signo de la medusa o jellyfish. Hay ausencia de ecos en el interior del líquido, porque no es un derrame complejo, es un líquido de trasudado, no de exudado, y no hay broncograma aerodinámico, lo explicaré un poquito más adelante, y suelen ser los derrames grandes y bilaterales en el contexto de edema agudo pulmonar. Aquí tenemos un signo de la medusa con un líquido anecoico totalmente, sin ecos en su interior, y en el lado derecho podemos ver una atelectasia pasiva en la cual hay puntos hiperecogénicos o blancos en su interior que no aparecen ni desaparecen con la respiración. Esa es la definición de broncograma aéreo estático. Esos puntos hiperecogénicos en el interior de la consolidación, como lo que traduce es el colapso de toda esa zona del pulmón, tanto bronquios como alvéolos se encuentran colapsados. A diferencia de una neumonía donde el pulmón no está colapsado, sino que el derrame que hay es un derrame paraneumónico y los bronquios y los alvéolos están ocupados con moco. Cuando el paciente inspira, esos ecos aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. A eso se le conoce como broncograma aéreo dinámico y es sugestivo de un proceso infeccioso, en este contexto de SIRA, en este contexto donde no hay broncograma aéreo y el líquido pleural es anecoico, no hay ecos en su interior, lo que tenemos es una atelectasia pasiva, es un contexto de edema agudo pulmonar. Por tanto, será más fácil de entender que es el derrame pleural complejo y que tiene broncograma aerodinámico que representa el SIRA. Hay también signo del sinusoide, hay signo de la medusa, pero aquí hay ecos en el interior porque es un derrame que sí es complejo, ahí hay un error. El broncograma aéreo aquí es dinámico y el derrame pleural usualmente es pequeño porque son derrames paraneumónicos y usualmente son unilaterales, donde se encuentra el broncograma aéreo o el derrame paraneumónico. Acá podemos ver cómo el bloque del pulmón que se encuentra colapsado y que tiene derrame,
tiene unos puntos blancos que aparecen ahí y desaparecen con la respiración. Esto es broncograma aerodinámico. Esto, con ecos en el interior del líquido, como veremos en la siguiente imagen, nos sugiere muchísimo que es un derrame paraneumónico, un SIRA. A esto me refiero. Vemos el pulmón hepatizado, colapsado. ¿Es una atelectasia? Sí, pero no es una atelectasia pasiva únicamente. Es una zona consolidada que tiene ecos en su interior. Esto que se conoce como el signo de Plankton, los ecos en el interior que se van moviendo de arriba hacia abajo en nuestra imagen, esos puntos que aparecen y desaparecen en el líquido pleural, no en el pulmón, es el signo de Plankton, muy sugestivo, como hemos explicado, de un derrame pleural paraneumónico. En este contexto, SIRA. Y por último, la pleura. La pleura, como ya comentamos, debe ser delgada, menor a 3 milímetros. Acá se refiere a engrosada más de 2 milímetros porque hay diferencias en lo que los autores comentan de la medición. Yo os puedo decir, muy sencillo, arriba de 3 está engrosada, abajo de 2 no está engrosada, y hay pérdida en la continuidad en el SIRA y hay consolidaciones subpleurales en el SIRA. Aquí podemos ver una línea pleural discontinua e interrumpida, con lesiones subpleurales heterogéneas en parches, con líneas, nódulos, y además hay un derrame interpleural prelesional que se conoce como quad sign. Para dejar en claro, si alguien todavía no entiende la diferencia entre el derrame interpleural, es el que aparece cuando tú pones tu bad sign entre las dos pleuras. Ese es un derrame interpleural. Cuando el derrame es tan importante, se va a las bases y provoca un derrame pleural que se conoce como PLAPS. Y en este caso, además del derrame interpleural, tenemos una consolidación subpleural muy evidente en las flechas moradas, que es el signo del desgarro o el Schwed sign, que no significa más que la consolidación subpleural en el contexto de neumonía. Esto sería un SIRA. Y no me queda más que agradecerles por haber visto estos 30 minutos de un video para hacer la diferencia rápida entre edema agudo pulmonar y SIRA en el contexto de un paciente donde no tienes tomografía todavía, donde todavía no tienes el ecocardiograma, donde el ultrasonido que tienes solamente tiene modo 2D o tal vez Doppler color, nada más, no tienes otras herramientas para poder hacer disfunción diastólica, FEBI, etcétera, etcétera. Claro, todo es en conjunto porque también te sirve muchísimo la imagen del corazón. Si ves un corazón dilatado, si ves un corazón con una mala contractibilidad, por supuesto que te sugiere edema agudo pulmonar cardiogénico. Pero más importante que todo, recuerden, el ultrasonido es una herramienta diagnóstica complementaria. No funciona, los desorienta más de lo que los puede apoyar si lo hacen sin una anamnesis y sin una exploración física. Muchas gracias.